es vital en este momento hacer una resignificación de lo que es la sostenibilidad, porque evidentemente se ha prestado para hablar distintas cosas en distintos momentos, pero poder reapropiarse de esta narrativa y entender que no existe hoy un momento más pertinente para replantearlo es fundamental. Así que agradezco mucho a Grupo Prisa que nos permite dialogar aquí de una manera tan sana sobre las problemáticas que nos aquejan no solamente como país, sino como humanidad. Y agradezco mucho al doctor Carrillo, que siempre he dicho para mí es el mejor procurador que ha tenido este país, ejerciendo un órgano de control y de acompañamiento al funcionamiento del Estado como debería ser y no como una retaliación que es como desafortunadamente se ha manipulado. Y agradezco también que sea el Grupo Prisa el que nos permita dialogar sobre estas cosas de una manera amplia, y también agradezco las palabras del doctor Santos porque continuamente como gobierno nacional nos vemos a veces en esa tensión entre un grupo de contrapoder como lo son los medios de comunicación en un ejercicio, una función que es pública como lo es el derecho a informar, versus algunas prácticas de algunas personas que en estos medios de comunicación lo que buscan es unas plataformas para un interés personal o generar una labor de proselitismo político que creo que es posible, pero que debería decirse como un impedimento cuando se ejerce la labor del periodismo. La semana pasada estuvimos en un espectáculo lamentable en Asobancaria, eh, en donde pues realmente creo que ese llamado que hace el doctor Carrillo a que se genere un pacto también para no pautar en medios de comunicación que no ejerzan esta función, porque es una función para la sociedad de manera adecuada, pues también sea importante hacer esa reflexión, y qué bueno que ustedes lo estén promoviendo aquí, porque sin duda hoy el ejercicio también de la polarización en la política, en la economía, en las tomas de decisiones, no solamente aquí, sino en el mundo, pues ha mostrado unos efectos totalmente destructivos frente a las sociedades y frente a los problemas que tenemos que enfrentar. Yo creo que aquí estamos en un momento de cambio. Un momento de cambio como humanidad, no solamente en un momento de cambio en Colombia por un gobierno que fue elegido para cambiar muchas cosas de las que históricamente no venían funcionando. Estamos ante un momento de crisis, crisis de la humanidad, de multicrisis, que hace que tengamos que reflexionarnos profundamente sobre cuáles son esos ajustes que tenemos que hacer en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra economía para poder seguir sobreviviendo. La pandemia nos enseñó que era en serio y que el mundo no era tan grande como lo parecía, que es un mundo muy pequeño. Una guerra en Ucrania genera un elevado costo de los insumos agrícolas en todo el mundo, y eso encareció la comida y la producción de alimentos que todavía no se ha podido recuperar en el mundo. Aquí en Colombia hemos logrado recuperarlo, afortunadamente, en beneficio no solamente de la producción nacional, sino de la reducción del costo de los alimentos, que ha jalonado también la reducción de la inflación. Esto no ha pasado en otras sociedades. Y esto hace que hoy los bienes estratégicos para la humanidad se hayan cambiado y se hayan desplazado. Hoy hay nuevos bienes estratégicos como el agua, como el suelo fértil, como la biodiversidad, como la alimentación, la cobertura forestal o boscosa, la posibilidad de mantener zonas de producción de alimentos. Hoy son bienes estratégicos, como lo son también el aire, la exposición y radiación solar para la generación de energías limpias. Y esos bienes estratégicos hoy tienen un alto valor. Probablemente quienes estén aquí y sean más del área ambientalista no les guste que hablemos de estos recursos como recursos ni como bienes estratégicos, pero cuando buscamos una narrativa sobre el impacto de la sostenibilidad, sin duda no podemos hacer una ecuación de lo sostenible si no es rentable también y competitivo económicamente. Y sobre esto hoy Colombia tiene una ventaja única, y es un momento de cambio que coincide afortunadamente también con nuestra apuesta de gobierno y con ese liderazgo que el presidente Gustavo Petro ha tenido sobre hacer de Colombia una potencia de la vida. Y es que Colombia está posicionada en un lugar estratégico del mundo.
Es el séptimo país con mayor disponibilidad de tierra fértil según la FAO. Es uno de los 10 países en el mundo con mayor disponibilidad de agua dulce. Además de eso, somos el segundo en biodiversidad. Todavía un tercio de nuestra población, entre campesina, indígena y negra, se dedica a las labores del agro, lo cual no pasa tampoco en otros lugares. El recurso humano de personas que aman, no solamente porque trabajan en el agro, sino porque aman hacer esa labor de producir alimentos, porque les genera orgullo, porque es parte de su patrimonio y su identidad cultural, es algo que también tenemos aquí como un recurso muy valioso para nuestra sociedad. Somos, además de eso, uno de los países que tiene la mayor posibilidad hoy de hacer transformación de sus sistemas de producción agroalimentaria. Lo que pareció en un momento atraso, porque en Colombia no se logró posicionar ni desarrollar ampliamente en su suelo rural un modelo de agricultura del monocultivo o como lo venía planteando el mundo en los últimos 30 años, hoy es una ventaja competitiva, porque en Colombia hoy el 70% de la comida que producimos es hecha por prácticas de agricultura familiar campesina, sostenible, orgánica, de la agroecología, de la producción limpia que hoy el mundo anhela y necesita. Tenemos 43 millones de hectáreas disponibles para el desarrollo de una gran despensa agrícola y alimentaria para el mundo. Una despensa agrícola y alimentaria que perfectamente puede cumplir los estándares más exigentes que exigen las normas climáticas de adaptación y de transformación. Hoy Colombia por eso está a la vanguardia y el mundo nos observa con mucha atención, pero también con mucho deseo de poder generar aquí esa producción y esa seguridad alimentaria que el mundo necesita. Y por eso nuestro gobierno hoy es un gobierno que es reconocido en el mundo. No es en vano que sea elegida Colombia como la sede de la COP16. Y lo que va a pasar en Cali es solamente una puerta de entrada de los próximos 2 años de discusiones mundiales donde Colombia va a presidir este importante foro de la biodiversidad. Antes de octubre tendremos varias precumbres con distintos actores y vocerías, no solamente nacionales, sino mundiales, sobre cómo podemos generar esa sostenibilidad en ecosistemas o en territorios que tienen una amplia agrobiodiversidad y una amplia biodiversidad. Un tercio de nuestro territorio es amazónico y otro tanto está compartiendo también el bioma del Chocó biogeográfico, que es igualmente sensible. Fuera de eso, la región Caribe está traspasando hoy unos límites de afectaciones climáticas en gran medida por ser una de las regiones donde también más se ha dado deforestación y más se ha dado degradación de los ecosistemas y erosión marítima, que es otra de las discusiones que tenemos que dar y que seguramente hoy en el foro de urbanismo también se tendrá que desarrollar. Dentro de esas apuestas grandes de política pública del Programa Nacional de Desarrollo, el ordenamiento territorial en torno al agua, la resolución de esos conflictos de uso bajo una perspectiva de que siempre es posible hacer una reconciliación con la naturaleza que es el lema de nuestra COP16. Vivir en paz con la naturaleza implica el reconocimiento de derechos territoriales, de derechos de comunidades locales, implica el reconocimiento de la necesidad de dar soluciones a los desarrollos sociales y humanos de las sociedades presentes, pero también implica la enorme responsabilidad de generar apuestas de planificación y ordenamiento territorial que permitan a las generaciones futuras un vivir en paz con esa enorme diversidad. La superación de la pobreza, la sostenibilidad no es posible si las comunidades colombianas, si las comunidades rurales, si las comunidades urbanas no superan esas enormes brechas de desigualdad. Acaba de salir el último informe de percepción de inseguridad alimentaria y aunque tuvimos una leve mejoría en lo nacional, todavía tenemos un 26% de nuestra población colombiana que no come lo suficiente. Y si lo analizamos en otras variables, tenemos que poblaciones en donde la jefatura de hogar es femenina, en donde
la población está en zona rural, en donde hay pertenencia a algún pueblo étnico, la situación de inseguridad es superior, casi el 40% en caso de comunidades rurales. Si las familias tienen además personas de la tercera edad o infantes o personas en situación de discapacidad, la inseguridad alimentaria golpea casi que al 40% también de esas familias. Y el hambre no solamente camina en las zonas rurales más adentro de la selva de nuestro país, camina en las principales ciudades. Por eso tenemos unas barreras invisibles pero profundas de desigualdad. Y por eso la sostenibilidad con SOS en mayúscula, si no se preocupa por el mejoramiento de los ingresos económicos, la generación de empleo y la superación de pobreza, no puede ser sostenible, paradójicamente. Nosotros hemos venido en la implementación de una serie de políticas de tierras que ha permitido mejorar bastante esos niveles de inseguridad alimentaria. En 17 departamentos, esta última encuesta de inseguridad mostró también mejoría en los niveles de inseguridad, una mejoría muy importante en lugares que hemos intervenido muy activamente desde el gobierno nacional, lugares como el Pacífico, Chocó, en la región Caribe. Hemos logrado generar unos impactos importantes. La pregunta es cómo hacerlo en todos los lugares del país. Demostrábamos al presidente Petro, mire, mejoramos donde intervenimos. Y si por qué eso no se hace en todos los lugares del país. Es una pregunta sobre lo sostenible y sobre la perdurabilidad de nuestras políticas de seguridad alimentaria. Estamos en un momento en que el país está virando hacia una reforma agraria que nosotros hemos dicho que es imparable. Y esa es hoy uno de los motivos de mayor orgullo de nuestras políticas de cambio. Lograr esas transformaciones territoriales a partir de unas intervenciones muy fuertes en la región rural, en la zona rural, en las actividades agrícolas y pecuarias, que son la principal actividad económica de la mayor parte de nuestro territorio nacional. Políticas de tierras y territorios. La reforma agraria no es solamente la compra de 1,5 millones de hectáreas. Llevamos 94,000 compradas y entregadas, y esto ya denota una activación económica. También parte del hecho del reconocimiento del campesinado, que pasa de ser un simple trabajador rural a ser el protagonista hoy de la transformación de nuestras sociedades por la resolución de conflictos territoriales. Tenemos ya una jurisdicción agraria aprobada por el Congreso, unas mesas interétnicas e interculturales que también tienen que resolver conflictos históricos, una protección de áreas para la producción alimentaria. Alcalde Galán, bienvenido. Todas las ciudades están en un proceso de expansión, llenando de cemento las tierras más fértiles que tenemos, sobre todo en nuestros altiplanos. Y esto es un bien finito, el suelo rural se construye 1 centímetro cada 500 años y no hay nadie que haya podido inventar una manera de acelerar ese proceso. Así que esa enorme relación de interdependencia entre ciudades y zonas rurales es algo que también hemos venido protegiendo a través de las áreas de protección para la producción agroalimentaria y la regulación de derechos territoriales en áreas de reserva que permitan la superación de conflictos, por ejemplo, de agricultura en páramos, por ejemplo, de reconversión de ganaderías sostenibles en los llanos e incluso en la selva, en el arco de la deforestación, a través de procesos de acuerdo común para lograr una transformación de nuestros sistemas productivos. Nuestra política de reforma agraria busca la reactivación económica del agro y lo ha logrado. Tenemos en este momento un sector agro que jalona el crecimiento de la economía. Hemos dicho, y el presidente Petro lo ha dicho, 3 actividades fundamentalmente van a lograr descarbonizar nuestra matriz económica, es decir, dejar esa dependencia enorme en la extracción de petróleo y carbón. Una es la agricultura, 2 es la reindustrialización y 3 es la transición energética. Colombia lo tiene todo para dar, nos lo tenemos que creer internamente. No dejar capturar el discurso de la discusión política y de opinión por los discursos e intereses privados de odio de 1 o 2 personas implica la posibilidad de construir una sociedad que sea próspera para todos.
El agro viene con un proceso de recuperación y mejoría. Primer trimestre de este año logra un mejoramiento de 5.5 puntos en el Producto Interno Bruto y en áreas de siembra de 9.3, lo cual nunca se había dado en la historia. Esto gracias a una política de inversión y estímulo fuerte en el agro colombiano y un compromiso que tienen todos los actores, desde el más humilde pescador en cualquier ciénaga de Colombia hasta el agroindustrial más grande y la empresa privada más grande que compra insumos colombianos. Un programa nacional de agroecología, políticas de bioinsumos y biofertilizantes, un fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, el desarrollo y fomento de pesca sostenible, la implementación de cientos de proyectos estratégicos de inversión y desarrollo agropecuario y rural en pro de la asociatividad, un programa de agroindustrialización, industrias agroalimentarias que busque generar valores agregados en la agricultura colombiana, el cambio de la política de drogas que pone en el centro hoy la transformación territorial de territorios excluidos históricamente a territorios que hoy sean bonanza en cacao y café. Un programa de ganadería sostenible que busque cambiar esas vacas tristes y pobres y flacas en épocas de sequía por vacas gordas que levanten la cabeza en sistemas de arreglos agroforestales y silvopastoriles. La recuperación de lo amazónico en nuestra sociedad que no se consideraba amazónica. El reconocimiento de las cadenas forestales, maderables y no maderables, el pago de servicios ambientales, la venta de bonos de carbono, entre otro tipo de rentabilidades asociadas a la sostenibilidad, es lo que queremos y soñamos para nuestro país, para un país potencia de la vida. Cierro y haciendo una invitación, porque no puedo perder esta oportunidad para volver a insistir. Es un momento en que tenemos que confiar en Colombia. Nosotros hemos hecho un lanzamiento de una política de reactivación económica que se llama Confianza Colombia, que es invertir más recursos y un proceso de acompañamiento en distintos sectores de producción del agro colombiano que nos permitan seguir mostrando esos números. Les decía, Colombia en el primer trimestre mostró mejorías a pesar de un fenómeno del Niño. Hoy estamos en un momento valle, pero en julio empieza el fenómeno de la Niña, otra vez sequías e inundaciones extremas en 3 regiones del país, Pacífica, Caribe y Andina, con una temporada de ciclones que nos va a golpear y con una zona llanos y selva que va a tener sequía. Hemos dicho, es un momento de confiar, hacer inversiones en lo que ya sabemos que se puede hacer, toda la agricultura climáticamente inteligente, todos los procesos de aplicación de metodologías y técnicas y buenas prácticas y paquetes tecnológicos que pueden invertirse en la producción agrícola, todas las políticas forestales y adaptabilidad y adaptación al cambio climático, todos los planes de irrigación de cultivos hoy son la solución y la alternativa. Confianza Colombia invita a invertir más. Nosotros hemos logrado desde agosto del año pasado a mayo de este año provocar la inversión de 50 billones de pesos en el agro colombiano y estamos dispuestos a generar las condiciones necesarias para que capitales privados y extranjeros inviertan también más en nosotros. Es el momento de grandes transformaciones, es el momento en que los bienes estratégicos hoy están asociados a la sostenibilidad y al bienestar social de los ecosistemas y de las sociedades que vivimos en estos ecosistemas. Es un momento de hacer de Colombia una potencia de la vida. Gracias.